Guerreos yo creo que ahí civilizadores. un poco en la Historiadora introducción peruana cuento devela los cuáles han frutos de sido su los investigación paradigmas de la Guerra del históricos en Pacífico y Chile. las Como tú bien motivaciones del dices, Estado el y primer Ejército de paradigma Chile. pues es Chile, país, república modelo, moral, ¿no? Con una superioridad. Y ahí juega esta dicotomía vencedores y vencidos. Y nosotros vencimos porque éramos superiores, ¿no? Superiores moralmente, ¿no? Superiores incluso por haber construido una república. Pero yo creo que el libro muestra la complejidad y desbarata esta suerte de modelo paradigmático para darnos cuenta que las guerras tienen su propia dinámica, ¿no? Y que en el caso de Chile, esta guerra que los sorprende también, logra convertir el Estado, el Estado logra dotar, digamos, a una maquinaria política de una suerte de fortaleza, que es la que va a ir avanzando y finalmente va a tomar Lima. Ahora, Bueno, porque es la pérdida de una provincia, ¿no? Yo creo esa pérdida de esta provincia salitrera que en términos económicos para la época pues costaba 500 millones de dólares, ¿no? Que probablemente ahora serían, no sé, 5.000 o quizás más, ¿no? Significa una amputación, ¿no? Es una amputación económica, pero también es la amputación de un territorio que podía haber significado el despegue, ¿no? Porque recuerda que es el momento en que el capitalismo está reformulando los productos que necesita, ¿no? Se está dando como una suerte de reinvención del capitalismo y el salitre es el gran producto estrella y el Perú lo tiene, ¿no? Entonces yo creo que queda esa sensación de lo que pudo haber sido y no fue, pero por otro lado voy a desarrollar en un libro que se llama Chile en el Perú, es la ocupación. claro, lo que pasa en Lima, Yo creo que ¿no? la Claro. ocupación de Lima y de de toda la franja costera. Me parece que en el penúltimo capítulo voy contando cómo desde Antofagasta se va desplegando el Estado con una suerte de lógica de llegada, de toma del correo, de la prefectura, ¿no? Entonces existe un plan que finalmente en Lima va a adquirir su momento de gloria, ¿no? Que es la toma de la capital, que incluso, si recuerdas el capítulo de los sacerdotes, Mm, es como que Chile logra conquistar este centro cultural, ¿no? Y este centro cultural que le reafirma su superioridad moral, ¿no? Es el pueblo elegido que finalmente logra tomar una suerte de revancha con lo que ha sido la capital de un virreinato decadente, ¿no? Entonces hay todo un tema de la decadencia de este virreinato peruano y Chile empoderándose como una república joven que va a imponer un nuevo modelo en la región. no. ¿No? Nosotros fuimos cercenados, digamos, se nos amputó el territorio, pero como dicen los mismos escritores chilenos, y sin necesidad de mencionar a González Prada, fuimos inoculados con el veneno de los Borgia, dicen los escritores, que es el salitre. O sea, ese salitre crea pues una suerte de réplica del modelo peruano, ¿no? Que es un modelo de prebenda, es un modelo de un Estado que se consolida con un recurso y que va poco a poco cerrándole posibilidades a la oposición, que es lo que pasa en la Guerra Civil, que es otro libro que escribimos con mi colega Gabriel Cid. Entonces, al final el salitre desencadena un proceso en Chile que no hubiera sido posible, que es la militarización. O sea que todos estos veteranos que regresan después se van a convertir en la Guardia Pretoriana de Balmaceda, que fue embajador en Argentina durante la guerra, e inoculan ese modelo neopopulista o populista, digamos, entre comillas, porque no existía el término, de un Estado como muy parecido al peruano, ¿no? Que vive del toma y daca, que vive de la prebenda, con caudillos, ¿no? Entonces, cómo la guerra también altera el modelo republicano de trabajo, de constancia del que Chile tanto se había vanagloriado. Claro, porque uno pensaría que posteriormente a la guerra, y de hecho tuvo Chile un auge económico posterior a la guerra, iba a durar, iba a consolidar evidentemente al Estado chileno, pero no ocurrió así.
¿no? Claro, lo consolida para mal. O sea, porque en el Perú, y acá es bien interesante, se crea una suerte de Estado subsidiario, pero que está lleno pues de perversiones, ¿no? No hay Congreso, o sea, Chile domina el Perú a mano, de, digamos, con mano férrea, sin opinión pública, sin Congreso, a bombazo limpio, y después cree que puede llevar ese modelo a Chile. Y ahí es donde la fronda, que es el Congreso chileno, se le va a oponer a Balmaceda, ¿no? Entonces, las prácticas caudillistas, autoritarias, y no solamente eso, si recuerdas ese capítulo, que es el último, que es muchos chilenos burócratas en el Perú no querían desocupar el Perú. ¿No? Porque tenía un sueldo mejor que Chile, porque tenía una serie de privilegios. Entonces, la desocupación es realmente dolorosísima, porque ya tenían 5.000, no sé, no me acuerdo cuánta la cantidad de empleados que habían creado pues una suerte de neoestado prebendario que luego va a tratar de ser replicado en Chile con muy malos, con muy malas consecuencias. Ahora, eso es tremendo, ¿no? Porque yo me pongo a pensar y el enfoque que se ha tenido y lo que hemos aprendido en la escuela es esto, justamente, ¿no? Perú como un estado prácticamente en tiro de gracia y Chile como un país ordenado que le vino a enseñar al Perú lo que realmente tenía que ser un estado. Pero realmente la situación no es así. Y aquí es donde me pongo a pensar en qué tanto los peruanos leemos historia o leemos ensayos o si leemos la historia como si fuese parte de una ficción continua o si la enfocamos literalmente como si fuese otro tipo de texto, ¿no? Claro, porque cuando las emociones te dominan, y yo no puedo negar que este es un tema muy sensible, o sea, para una historiadora peruana irte pues una temporada a vivir en Chile, estar en los archivos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, viendo telegramas peruanos que fueron llevados después a Chile en donde se está pidiendo ayuda, y te conmueve, ¿no? Había momentos que me paraba y tenía que ir al baño, mojarme la cara, o sea, era fuerte, pero si logras sobreponerte a eso y tratas de ver esto como cómo entender una maquinaria de guerra, sales de ese lugar, ¿no? Sales de ese lugar de la autoflagelación. ¿No? Porque yo creo que básicamente ese es el lugar donde nos quedamos, ¿no? Las víctimas, ¿no? Pero víctimas que tampoco son víctimas porque no supieron organizarse políticamente. Acuérdate que el presidente se va a comprar barcos, Piérola en el momento que llegan las fuerzas chilenas se fuga, no hay con quién negociar, el alcalde de Lima tiene que entregar la ciudad. Entonces el Perú también era un estado que estaba pues pasando por serias crisis, ¿no? El caso del estado chileno probablemente el sistema partidario, la institucionalidad, le va a dar una suerte de plataforma que le va a permitir actuar mucho mejor que el Perú, obviamente. También se va a binarizar, digamos, en términos de los logros de Chile, porque esta es como una profecía autocumplida. O sea, tú vas avanzando y vas poco a poco ganando el territorio. Entonces se consolida tu idea de que hay del pueblo elegido, que es un poco el modelo de los Estados Unidos, ¿no? Cuando comienza a conquistar, cuando toma, digamos, California, cuando es la guerra con México, existe el mismo discurso, ¿no? Es un pueblo superior cuya labor, y esto no solamente pasa en caso de Chile, ¿no? Ha pasado en muchas partes del mundo, cuya labor es humanizar y civilizar el territorio. Claro, hay marcos éticos enteros, ¿no? Que se trasladan junto al tema de la conquista y de la imposición. En ese sentido quería preguntarte, porque también se ve, ¿no? Este afán mesiánico de entender que los soldados chilenos eran unos elegidos que avanzaban hacia la glorificación de Chile, el rol de la Iglesia Católica. Es impresionante, ¿no? Porque ahí viene... porque ahí viene algo que a nosotros no ocurre en el Perú, ¿no? Que tú tienes a un obispo como Valdivieso que hace la gran reforma, ¿no?
Entonces la gran reforma es crear esta suerte de soldados de Cristo, porque ellos están haciendo su propia lucha contra los liberales, muchos de ellos masones, ¿no? Entonces ya ha habido un entrenamiento previo de todos estos capellanes, que después van a ser los capellanes del ejército, en esa simbología, ¿no? Y yo creo que de ahí lo que más interesante me parece es la idea de la guerra justa, ¿no? Que toman las ideas, digamos, de San Agustín, las ideas de los padres de la iglesia, que hay ciertas guerras que son justas, ¿no? Y en esa guerra Dios toma posición, ¿no? Y Dios, en este caso específico, que es una locura total, ha tomado posición por Chile, ¿no? Porque es el hijo que se ha portado bien, que ha dado muestras, digamos, de una moralidad constante. Y por eso que en la Catedral de Lima se da pues esta cosa que es totalmente delirante, ¿no? Que Salvador Donoso, que es uno de los capellanes, dice: Dios te eligió y ha decidido ungirte en la Catedral de los Virreyes. O sea, mira dónde has llegado y cómo Dios, por haberte portado bien y haber derrotado a estos infieles prácticamente, te está premiando, ¿no? Entonces hay todo un lenguaje, como tú bien dices, mesiánico, de antiguo régimen, que lo aplican perfectamente, justamente por el entrenamiento que le ha dado Valdivieso a sus sacerdotes, se va a aplicar en el Perú. Ahora, funciona también esa verticalidad, esa rigidez, porque también nosotros veníamos de un modelo enteramente virreinal, veníamos de un periodo bastante inestable, y la llegada de Chile supone, dentro de todo ese caos, medianamente cierto orden. Yo no sé si les encantó la presencia chilena, o sea, eso no creo que haya ocurrido, al contrario, fue doloroso ver una bandera, ¿no? Una bandera en Palacio de Gobierno, a varios años, ¿no? Lynch, que le llama pues el virrey del Perú, ¿no? Pero lo que sí yo creo es de que lo que tú dices es cierto, o sea, la Guerra del Pacífico es como una suerte de encrucijada que llega después de ¿qué? Del asesinato de Balta, del asesinato de Pardo y del ajusticiamiento de los Gutiérrez. O sea, el Estado guanero había implosionado, ¿no? Y en esa implosión que el Partido Civil pretende o intenta revertir, comete dos errores tácticos: nacionalizar las salitreras y hacer el tratado de la Alianza Defensiva, ¿no? Entonces, el partido que se supone trataba de reformar sienta las bases para las causas más importantes que Chile va a argumentar de la Guerra del Pacífico. Entonces, estábamos en una crisis terminal de un modelo y llegó la guerra. Ahora, no sé si llega la guerra para imponer orden, porque hay saqueos, hay toma de haciendas. O sea, yo creo que sentimos que hemos llegado pues a los límites de nuestra resistencia mental y física. Y enseño historia latinoamericana, sentí como una suerte de empatía con un soldado como Baeza. No sé si recuerdas la historia de Baeza, ¿no? Que le escribe a la mamá, no, porque yo me leí todas las cartas, o la mayoría de las cartas que estaban en el archivo de Vicuña Maquena, que recogía cartas que le pedía a sus asistentes que recogieran las cartas del campo de batalla, ¿no? Entonces tenemos un perfil del soldado, y esto de Baeza, que le escribe a la mamá, que le pide que rece por ella, ¿no? Que muere en Concepción, me parece, en una batalla en la sierra, traen su cadáver. Entonces te vas dando cuenta que hay una humanidad que es la que hay que reforzar, justamente como digo al final de mi introducción, para que las guerras se eviten, ¿no? Porque el camino de la guerra probablemente es el camino más perverso y al cual no debemos ir, porque ya no sabemos cómo se va a ir. La guerra toma su propia dinámica, y volviendo a lo de Ucrania y lo de Gaza, mira lo que está pasando, o sea, son guerras inmanejables, ¿no? Entonces yo creo que aprender de la guerra para evitar la guerra, yo creo que es el gran mensaje. Y que la paz no sea justamente un periodo entre dos guerras, ¿no? Finalmente. Exactamente, y tratar de administrar la posguerra, ¿no? Y en la posguerra tú te sientas y te pones a analizar cuáles fueron tus errores, cuáles fueron tus fortalezas, y tratas de comenzar a trabajar para que no vuelva a ocurrir otra guerra. ¿En el Perú existe autocrítica o autoflagelación respecto a la Guerra del Pacífico? Hay autoflagelación y no hay recuperación, lo que tú decías, ¿no? Nuestra memoria es muy frágil. Entonces nos quedamos con los jingles
¿no? Nos quedamos con la historia de los buenos, los malos, los chilenos, pero no nos ponemos a pensar cuál fue nuestra responsabilidad. Porque yo creo que hubo cierto grado, no solamente cierto grado, un gran grado de responsabilidad de tener un presidente como Piérola, que al final pues se hace, por miedo a que le den un golpe, controla a los militares y no deja que los militares hagan su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando con el Estado peruano, con sus instituciones, que no logró poder estar, digamos, a la altura de estas circunstancias, ¿no? Entonces, más que poner el reflector en los chilenos malos, un poco pensar qué pasó que no creamos un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte para evitar esta invasión y esta terrible humillación. Ahora, volviendo a lo que había dicho al inicio del programa, ¿no? Fiestas patrias, y recordamos la guerra con Chile. O sea, a diferencia de otros países que tienen héroes fundacionales, nosotros más bien volvemos a la guerra con Chile y hablamos de Grau, hablamos de Bolognesi, hablamos de Alfonso Ugarte. ¿Hay una necesidad peruana en tener que buscar referentes y héroes? Mira, yo creo que esta es una suerte de pura coincidencia. O sea, este libro sale después de varios años y bueno, la feria del libro ocurre en julio. Pero te cuento algo, nosotros estamos trabajando con Gustavo Montoya, con el que escribí un libro, Patrias Andinas, Patrias Citadinas, sobre Ayacucho. Yo creo que ahora lo que tendríamos un poco que enfocar es esta suerte de épica que fue la batalla de Ayacucho, que se nos ha contado que fueron los gran colombianos que llegaron, que fue Bolívar, que fue Sucre, y qué pasó con toda esta guerrilla de lo que Gustavo Montoya llama el corredor andino, que fueron los que estuvieron en la primera línea, fueron los primeros que murieron en Ayacucho. ¿Qué pasó con las rabonas que llevaban en la llama, la carne de llama? O sea, ¿qué pasó con la guerra de recursos que el Perú sí, digamos, a la cual el Perú aportó? Entonces, yo creo que más que pensar de que julio va a ser por pura casualidad la presentación de este libro, pensemos en el final de año, Ujú. que son los 200 años de la batalla de Ayacucho, y cómo las fuerzas internas del Perú fueron capaces de crear pues unas condiciones favorables al liderazgo de Bolívar, y nadie le está negando, digamos, su presencia, pero sin esa infraestructura peruana, entre ellos, por ejemplo, Sánchez Carrión, que es el que hace todo el reclutamiento para la campaña del norte, probablemente la victoria hubiera sido mucho más difícil de obtener.